invitación, ¿no? La invitación realmente nos la hizo el doctor Kiel. Esperemos que aproveche y esté escuchando la conferencia, ¿no? Si a mí me preguntan la importancia que tiene la nutrición en el paciente crítico, sin duda yo soy el primero que diría que es tan importante como ventilar a un paciente o bien el uso de vasopresores en el paciente crítico. O sea, para mí tiene la misma relevancia. De hecho, si uno no nutre o sabe nutrir al paciente crítico, aumenta la mortalidad. Así que definitivamente es un tema, a mi juicio, muy interesante, y es un tema que debe de ser del manejo no solo del intensivista, sino del médico en términos general, porque de eso va a depender realmente en muchos casos la evolución del paciente. Nosotros, el objetivo de esta conferencia realmente es revisar las guías nutricionales más recientes de ASPEN y ESPEN. Realmente la Sociedad de Nutrición Parenteral y Enteral, tanto americana como europea, realmente son los que conducen generalmente a las guías de cómo debe manejarse un paciente críticamente enfermo, de tal forma que lo que haremos es, al revisar los diferentes artículos de diferentes autores, iremos comparando con las guías de estas dos entidades. Vamos también a revisar la importancia de la evaluación nutricional en el paciente crítico, evaluar los factores de riesgo nutricional, y algo que a mi juicio probablemente es de las cosas más importantes que uno debe saber cuando maneja a un paciente crítico es revisar el fundamento fisiológico del soporte nutricional. Revisar también la importancia del cociente respiratorio en el manejo de la nutrición. Realmente, normalmente no se toma en cuenta el cociente respiratorio de los diferentes macronutrientes. Y esto muchas veces afecta el manejo del paciente, sobre todo cuando el paciente está en ventilación mecánica. Entonces, es bien importante tener por lo menos la idea de lo que es el cociente respiratorio y qué importancia tiene dentro del manejo de la nutrición del paciente crítico. Evaluar la diferencia entre las fórmulas artesanales e industriales. Revisar las diferentes fórmulas completas e importancia de los módulos. Y revisar la administración de los macronutrientes en el paciente crítico en diferentes fases. Bueno, esto es simplemente para demostrar las guías, ¿verdad? Las guías en el Journal of Parenteral Nutrition se publican las americanas en el año 2017. ¿Verdad? Esa fue una de las guías que nosotros estuvimos revisando, y la otra por parte de lo que era la Sociedad Europea ESNIC, que se publica este año en el 2020. Fueron muy interesantes por el hecho de que estas guías, estas últimas guías del 2020 realmente comparan cada ítem que ellos mencionan con lo que sugieren las guías americanas, y realmente en la mayor parte de las recomendaciones coinciden. Así que creo que hay una coincidencia correcta en cuanto a las recomendaciones que dan en cada una de las sociedades. Ok. En primera instancia, hablar de nutrición enteral en el paciente crítico, definitivamente que uno de los problemas que más vamos a tener en estos pacientes es el hecho de que están malnutridos. Según ESPEN, la malnutrición es un estado de nutrición en el cual hay un desbalance, llámese una deficiencia, un exceso de macronutrientes, o sea, de proteína, energía, lípidos, que causa efectos adversos medibles en el tejido o forma del cuerpo en funciones y resultados clínicos. O sea, hay un desbalance. Estamos hablando de, llámese el paciente obeso o llámese el paciente caquético que está malnutrido. Entonces, se recomienda la evaluación nutricional del paciente crítico en las primeras 48 horas de haber sido admitido. Sin embargo, la ESPEN recomienda que generalmente se debe de dar la evaluación nutricional inicial en el momento que el paciente ingresa con su peso seco. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes posteriormente van a tener un síndrome de leak capilar,
entonces se tornarán edematosos y aumentarán de peso, y eso definitivamente altera el peso real seco que generalmente se puede obtener en el momento que el paciente es admitido a la unidad de cuidado intensivo. 20 a 25% de los pacientes que ingresan a la UCI están malnutridos, llámese aguda o crónicamente. Pero esto no es lo peor es que generalmente su estado va a desmejorar durante su hospitalización. Y precisamente ese es el gran problema. El paciente ingresa con un peso X de 4 kilos, por dar un ejemplo, y vemos que a los días tiene un aumento por el hecho del síndrome del leak capilar, ¿verdad? Pero posteriormente el paciente comienza a bajar de peso, a desnutrirse, a empeorar, y realmente llega el momento que el paciente aumenta su morbilidad e incluso la mortalidad. De tal forma que es importantísimo hacer la evaluación y al mismo tiempo saber cómo voy a abordar a este paciente crítico que acaba de entrar a la unidad de cuidados intensivos. Ok, algunas características epidemiológicas que siempre son importantes mencionar y recordar es que la prevalencia de la malnutrición en el paciente admitido a UCI se encuentra entre 15 a 25% en los países desarrollados. O sea, ojo, en los países desarrollados, incluso en un estudio de Holanda se encontró un 24% en infantes y niños, los cuales tenían un pobre estado nutricional. Sin embargo, en los países en desarrollo, como Brasil, por ejemplo, en un estudio se encontró entre 39 hasta un 53% de los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidados intensivos ya tenían algún grado de malnutrición. Y como le decía en la diapositiva anterior, un tercio de su estado nutricional, un tercio de los pacientes, su estado nutricional se va a desmejorar durante su hospitalización. Y cuidado, en algunas ocasiones probablemente pudiese ser incluso mucho más de un tercio de pacientes, porque todo depende del abordaje que en un momento dado nosotros le demos a estos pacientes y cómo hagamos los cálculos pertinentes para que estos pacientes pudiesen en un momento dado tener una mejor evolución. Ok, ¿cuál es la meta de la terapia nutricional? Las metas son muy precisas y concisas. O sea, primero, una adecuada evaluación de los requerimientos nutricionales que el paciente va a requerir. Importante, que es uno de los grandes problemas que cuando uno revisa la literatura existe, y es que o subalimentamos al paciente o sobre lo alimentamos, precisamente porque no hacemos una adecuada evaluación. Entonces tenemos que prevenir tanto la subalimentación como la sobrealimentación en el paciente crítico, porque en los dos extremos definitivamente que lo que hace es aumentar la morbilidad y la mortalidad. El inicio del soporte nutricional enteral debe ser temprano, ¿verdad? ¿A qué llamamos temprano? Según generalmente las organizaciones europeas, las primeras 24 horas. Y según las guías americanas, generalmente entre las primeras 24 y 48 horas. Si me preguntaran a mí, ¿qué hacemos cuando tenemos pacientes críticos que ingresan a la unidad de terapia intensiva? Generalmente tratamos de iniciar una nutrición enteral temprana, en las primeras 24 horas de que el paciente haya sido admitido. De hecho, muchísimas veces el paciente llega y no hay ninguna contraindicación, y independientemente de que esté intubado, se le inicia prácticamente inmediatamente la nutrición, ¿verdad? Otra cosa que es bien importante es el monitoreo por desbalance de energía y proteína, y eso lo vamos a ir viendo día a día en cuanto a la evolución del paciente. Ok, existen factores de riesgo de malnutrición en el paciente crítico, ¿verdad? Y dentro de los factores más importantes es la estadía prolongada en las unidades, y que estos pacientes a su vez no solo están en la unidad, sino muchos requieren ventilación mecánica por largo tiempo. Entonces, este es un factor de riesgo sumamente importante. Pero quizás, en mi experiencia, uno de los factores que más influyen y que precisamente por el abordaje que a mi juicio en la mayor parte de las veces no es abordado adecuadamente son los pacientes con cardiopatías congénitas, fallo renal y pacientes con quemaduras extensas.
Y menciono esto porque hemos observado muchísimas veces que con el afán, sobre todo en los pacientes con cardiopatías congénitas, con falla cardíaca, se hace una restricción hídrica terrible o demasiado estricta y sin tomar en consideración la cantidad de calorías que le estamos dando al paciente y mucho menos la cantidad de proteína que este paciente está recibiendo. Y esto simplemente lo que trae como consecuencia que en la medida que avancen los días el paciente evoluciona mal, el paciente se infecta, el paciente se desnutre y al final el paciente fallece. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber que estos pacientes con cardiopatías congénitas, el abordaje nutricional tiene que ser un poquito diferente, tomando en consideración que hay una restricción hídrica importante. Los pacientes que reciben insuficiente cantidad de calorías y proteínas debido a problemas gastrointestinales, ese otro gran factor de riesgo que tenemos, porque incluso no solo a veces hay insuficiente cantidad de calorías, sino que a pesar de que se hacen los cálculos correctos en cuanto a calorías y proteínas en estos pacientes, vemos que hay demasiadas interrupciones, lo que trae como consecuencia que al final de las 24 horas la cantidad prescrita nutricionalmente hablando no se logra la meta y vemos que estos pacientes llegan a recibir, incluso algunos autores hablan hasta de un 50% menos de lo prescrito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y por otro aspecto también se han hecho estudios y se ha visto que hay gente que tiene un inicio tardío de la nutrición en el paciente críticamente enfermo, tardío hablando mayor de 48 horas. O sea, hay estudios que han demostrado que un porcentaje alto de algunas unidades de terapia intensiva comienzan muy tardíamente el inicio de la nutrición. Y esto definitivamente, cuando se han hecho la comparación entre lo que es temprano y tardío, se ha visto que los pacientes que inician la nutrición de forma tardía, el porcentaje de morbilidad y mortalidad es mucho mayor que el que inició tempranamente. Ok, riesgos nutricionales del paciente crítico. O sea, ¿cuál es el primer problema que enfrentamos a nivel de pediatría? Es que las reservas energéticas del paciente pediátrico están disminuidas de por sí. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una utilización de las reservas energéticas al no iniciar un aporte nutricional correcto. Entonces llega el momento en que el paciente utiliza sus reservas energéticas y se queda sin reservas energéticas. Y esto trae como consecuencia el empeoramiento de la enfermedad que lo llevó a la unidad de cuidado intensivo. Y como le decía antes, entonces mayores complicaciones como son las infecciones, incrementa la mortalidad, la morbilidad, hay un retardo en la recuperación de este paciente y finalmente se favorece la malnutrición. Todo esto dando como consecuencia una mayor estancia en la UCI en algunos casos o en otros casos simplemente el paciente fallece al final del camino. Ok, la evaluación nutricional. La evaluación nutricional es importante en el paciente crítico. Sin embargo, no me voy a extender mucho porque considero que la evaluación nutricional realmente pudiese ser hasta una conferencia aparte. Sin embargo, voy a tratar de hacer sobresalir los aspectos que considero más importantes, sobre todo en algunos aspectos bioquímicos. Pero lo que sí tenemos que decir es que la evaluación nutricional debe hacerse de forma rutinaria. Sin embargo, los estudios han demostrado que no se realiza de forma rutinaria en un paciente críticamente enfermo. Si acaso se toma el peso, en algunos casos la talla, pero de ahí generalmente no pasamos. Y como les decía anteriormente, lo importante es tratar de obtener el peso seco, ¿verdad? Antes de la pérdida del líquido capilar o el síndrome de pérdida capilar. Otras medidas antropométricas que se utilizan hoy en día es el uso de la Z-score, la circunferencia media del brazo, que tiene sus inconvenientes, por ejemplo, la circunferencia media del brazo, porque precisamente el paciente termina con edema, entonces la circunferencia es mucho mayor. Igual sucede con el pliegue del tríceps, está la utilización de la longitud del cuerpo, y en los niños igual o mayor de 2 años el índice de masa corporal. Generalmente en los pacientes menores de 36 meses podemos utilizar también el seguimiento con el perímetro cefálico. Este es simplemente
un cuadro para demostrar algunos indicadores primarios, ¿verdad? Como son peso para la estatura, el Z-score, el índice de masa corporal, ¿verdad? La circunferencia, y vemos que su Z-score cuando es entre -1 a -1.9 generalmente son pacientes con malnutrición leve. En -2 a -2.9 generalmente será malnutrido moderado, y -3 o mayor serán severos, ¿no? O -3 en adelante, -4, -5 será severo. Ok, la evaluación nutricional. En cuanto a la evaluación nutricional bioquímica, probablemente aquí voy a hacer un pequeño alto. Quizás de todos estos exámenes que tengo colocada en la diapositiva, la que quizás más nosotros hacemos es la albúmina. Sin embargo, la albúmina viene a ser el peor marcador nutricional. Tiene una baja sensibilidad. Sabemos que su vida media es de 20, 21 días. Entonces, realmente no nos sirve para los cambios agudos que pueda tener un paciente críticamente enfermo. Entonces, prácticamente ni siquiera se debiera de utilizar, por lo menos como marcador nutricional. Sin embargo, tenemos la prealbúmina, que esta sí tiene una vida media mucho más corta, 24, 48 horas, con buena sensibilidad y especificidad. Y lo más importante, sí refleja los cambios nutricionales agudos. Lamentablemente, es un examen que nosotros no lo utilizamos, entonces, o no lo hacen en los laboratorios. Entonces, lamentablemente no tenemos esta opción. Igual está la proteína unida retinol, que tiene una vida media muy corta de 12 horas, también siendo un buen marcador de la evaluación nutricional y de la renutrición. La transferrina tampoco la hemos estado utilizando, tiene baja sensibilidad y especificidad, y su vida media es un poco amplia, 8 o 10 días. Probablemente lo que nosotros podemos hacer, y tengo que reconocer que lo hicimos durante muchos años, era el balance nitrogenado, pero lamentablemente en los últimos años, por algún motivo que no puedo precisar, hemos dejado de realizar balances nitrogenados. No sé si será que un poquito engorroso, hay que recolectar orina 24 horas, mandar al laboratorio. Sin embargo, a mí me parece que dentro de la evaluación bioquímica y saber en qué condiciones está el paciente, el balance nitrogenado nos serviría mucho. Nosotros tenemos que estar claros que generalmente el balance nitrogenado en un paciente críticamente enfermo, sobre todo en la primera semana de su estancia en la unidad de terapia intensiva, de seguro va a ser negativo. Pero ¿qué tan negativo sería? La meta en términos generales es que sea un balance nitrogenado positivo. Sin embargo, no es tan fácil. Muchas veces nos tenemos que conformar de que el paciente logre un balance nitrogenado negativo, neutro. De hecho, hace muchos años atrás yo hice, dentro de mi trabajo para graduarme de intensivista, le tomé balance nitrogenado a todos los neonatos que ingresaban en la unidad por un año. Eran neonatos quirúrgicos y prácticamente no logramos balance nitrogenado positivo. Lográbamos balance nitrogenado neutro o discretamente negativo. Entonces no es tan sencillo como que le voy a administrar los diferentes macronutrientes y voy a obtener un balance nitrogenado. Tengo que ver en qué momento lo hago, cómo lo hago, ¿verdad? Y qué utilizo. Entonces, a mí el balance nitrogenado me parece una muy buena opción que yo creo que se puede retomar nuevamente. Ok. Sin embargo, creo que una de las cosas que a mi juicio es más importante en el soporte nutricional es el fundamento fisiológico. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente de esto depende cómo nosotros vamos a abordar el paciente críticamente enfermo. Y vemos que el fundamento fisiológico se basa en 3 fases. Tenemos la fase aguda, ¿verdad? La fase estable y la fase de recuperación. Realmente la fase aguda está compuesta por 2 fases, la fase neuroendocrina y la fase inmunometabólica. La fase neuroendocrina, generalmente aquí vemos que hay una estimulación del sistema nervioso central que trae como consecuencia una liberación o aumento de hormonas como la ACTH y TSH.
con una disminución tanto del T3 como el factor de crecimiento insulínico, ¿verdad? Sin embargo, en esta fase hay un aumento del cortisol y un aumento de todas las catecolaminas, la hormona del crecimiento, el glucagón, y hay una disminución o una resistencia en la insulina. Y vemos que en esta fase donde estos pacientes generalmente ingresan y están extremadamente hiperglicémicos porque están precisamente en esa fase. Igual en esa fase vemos que hay un mecanismo de autofagia. Entonces, ¿qué es la autofagia? La autofagia es un mecanismo de sobrevivencia en donde las células rompen sus propios componentes para tratar de reciclar sus nutrientes intracelulares y generar energía durante el ayuno, ¿verdad? Ese es un mecanismo que sucede en esta fase, que nosotros tenemos que estar conscientes que está sucediendo una autofagia. Y quizás lo más importante en esa fase es que nosotros tenemos que estar claros que en ese momento nosotros no podemos intentar sobrealimentar al paciente de forma temprana, porque lo que ocasionaríamos sería que hubiera mucho más riesgo de falla orgánica, haya un incremento de las muertes celulares y los resultados serían realmente clínicos, serían pobres. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando el paciente está en esta fase aguda, sobre todo en la fase neuroendocrina. En la fase inmune y metabólica, generalmente aquí vemos que hay movilización tanto de aminoácidos como ácidos grasos, ¿verdad? A nivel de los músculos. De ahí, generalmente esta fase puede durar horas o incluso días. De esta fase general, aquí más o menos este esquema nos permite aquí ver todo el mecanismo de la autofagia, ¿no? Posteriormente, en la fase aguda, generalmente pasamos a otra fase que es la fase estable. Ya en la fase estable realmente hay mayor estabilización, el soporte a nivel de órganos vitales todavía existe, pero es un poco menor que en la fase aguda, pero todavía incluso hay algunos factores de estrés durante la fase estable. Y a la fase de recuperación es cuando prácticamente las alteraciones neuroendocrinas, inmunes y metabólicas prácticamente han desaparecido y ya no tenemos casi ningún soporte a nivel de los órganos vitales. Este esquema probablemente sea una representación bastante mucho más clara de lo que acabo de mencionar de las tres fases. Aquí podemos ver claramente la fase aguda, la fase estable y la fase de recuperación. Y vemos la importancia de la fase aguda, que es donde está se lleva a cabo la autofagia, hay una gran inflamación, ¿verdad? Está el aumento de las hormonas contrarreguladoras, como yo dije, hay un aumento a nivel de la glucosa. Por otra parte, también hay una producción hay un aumento en la reversión del T3, la hormona del crecimiento. Hay una disminución en la síntesis proteica muscular, ¿verdad? Pero vemos que todo esto va cambiando, la inflamación va disminuyendo ya en la fase estable. Vemos que la T3 reversa aumenta un poco más durante la fase estable y posteriormente disminuye en la fase de recuperación. Aquí todavía tenemos una disminución en la síntesis proteica muscular, pero sí tenemos una disminución de la inflamación y ya vemos cómo esto se va disminuyendo. Aquí ya en la fase de recuperación vamos a tener un aumento de la síntesis proteica muscular. Ok, y aquí este podría ser hasta cierto punto la fase aguda, ¿no? De lo que pasa, o sea, dependiendo del paciente crítico, llámese que esté con trauma, sepsis, quemadura, cirugía, lo que sucede, por una parte, lo que le decía, aumento de los ácidos grasos por una lipólisis, y esto trae como consecuencia la formación de cetona como fuente de energía para el cerebro. O por otra parte, tenemos la degradación muscular, ¿verdad? Que nos trae como consecuencia la pérdida de masa muscular, que es lo que vemos como el paciente se comienza a desnutrir, como comienza a perder masa muscular. Por otra parte, tenemos la parte de la glicólisis con aumento de la resistencia a la insulina, lo cual trae como consecuencia un aumento de la glicemia e hiperglicemia. Por otra parte, los aminoácidos por la degradación muscular, lo que hace es que favorece la formación de proteínas de fase aguda, ¿verdad?
como se puede ver aquí, y por otra parte se va por la vía de la gluconeogénesis con la formación de urea, pero sobre todo de glucosa, aumentando mayormente la glucosa y produciendo hiperglicemia. Por otra parte, la glucosa es una fuente de energía para el cerebro, el riñón y los glóbulos blancos. Ok, cociente respiratorio. Yo creo que el cociente respiratorio es algo que por algún motivo nosotros normalmente no lo tomamos en cuenta, pero hay que conocer, por lo menos en estas tres ítems, creo que es importante que lo conozcan y lo tomen en consideración. El cociente respiratorio, el proceso de convertir o de oxidación, que es una oxidación de los macronutrientes, como son las proteínas, carbohidratos y lípidos, a energía, hace que haya un consumo de oxígeno y que se produzca dióxido de carbono. Entonces, la utilización de recursos energéticos, ¿verdad?, se estima por el cociente respiratorio, que es la proporción de CO2 producido y el oxígeno consumido. Normalmente una dieta mixta puede tener un cociente respiratorio de aproximadamente 0.85. Entonces, cada macronutriente tiene un cociente respiratorio. Los carbohidratos, el cociente respiratorio es 1. La proteína, el cociente respiratorio es 0.8. Y los lípidos, el cociente respiratorio es 0.7. Entonces, ¿cómo yo puedo de alguna forma interpretarlo clínicamente? Y es, si nosotros hablamos que precisamente en la primera fase los pacientes tienen hiperglicemia, por una parte, o si el abordaje de nosotros en ese paciente críticamente enfermo es administrar una cantidad de carbohidratos más de lo que realmente el paciente requiere, esto tomando en consideración el cociente respiratorio del carbohidrato es 1, entonces habrá mayor producción. Al haber un exceso de carbohidratos, habrá una mayor producción de CO2, ¿verdad? Lo que va a traer como consecuencia acidosis respiratoria y que el paciente que en un momento dado está en ventilación mecánica no se pueda destetar por un aumento del CO2 producido precisamente por la oxidación de los carbohidratos. Por otra parte, ¿qué otra implicación clínica puede tener? Por ejemplo, los lípidos que tienen un cociente respiratorio de 0.7. Los pacientes neumópatas crónicos muchas veces, de hecho hay hasta comerciales, fórmulas para neumópatas. Sinceramente, yo creo que si nosotros sabemos utilizar los módulos de forma adecuada cuando damos nuestra fórmula a los pacientes, yo creo que no me convence mucho este tipo de fórmulas para cardiópatas o para neumópatas, porque simplemente lo que nosotros tenemos que estar claro de que el paciente que tiene un problema respiratorio importante al momento de determinar el aporte, la fórmula que le vamos a administrar, nosotros tenemos que tomar en cuenta en un momento dado que si tenemos que agregar un módulo que sea de lípidos, de tal forma que daremos mayor caloría, pero a expensa del lípido, lo cual nos evita en un momento dado de que haya obviamente una mayor producción de CO2 secundaria a la oxidación de los lípidos. Por otra parte, las proteínas realmente no intervienen con la producción de CO2. Sin embargo, sí se ha visto que el aumento de la proteína o el exceso de la proteína sí puede favorecer el trabajo respiratorio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos detalles cuando estamos administrando fórmulas. Ok, la preparación de las fórmulas. Muchas veces, o quizás hoy en día, la mayor parte de los hospitales utilizan fórmulas industriales. Sin embargo, en algunos hospitales, en diferentes países, todavía se utilizan fórmulas artesanales por diferentes motivos. Sin embargo, hay una diferencia que a mi juicio es importante entre fórmulas industriales y fórmulas artesanales. Y si ustedes me preguntan a mí, el uso de fórmulas artesanales, a mi juicio, ya debiera de pasar al olvido. Y esto se basa en lo siguiente: las fórmulas industriales son químicamente definidas, ¿verdad?, y preparadas por la industria. Sin embargo, las fórmulas artesanales realmente no aseguran, no se asegura químicamente los diferentes aportes que tienen.
Entonces, no es lo mismo. Igual en las fórmulas industriales se asegura la cantidad de nutrientes para cubrir las necesidades diarias, o sea, la cantidad de proteínas, lípidos, oligoelementos, vitaminas. Sin embargo, en las fórmulas artesanales, la cantidad de nutrientes necesarios para cubrir los requerimientos no está segura. Las fórmulas industriales tienen una adecuada carga osmolar, las fórmulas artesanales tienen baja carga osmolar. Quizás una de las cosas más importantes es que las fórmulas industriales tienen calidad microbiológica segura. O sea, sabemos que es una fórmula que está microbiológicamente segura. Sin embargo, las fórmulas artesanales no aseguran la calidad microbiológica. Las industriales son físicamente estables y homogéneas, de tal forma que nosotros las podemos colgar y tienen mayor tiempo, podemos dejarla administrando por mayor tiempo. Las fórmulas artesanales son físicamente inestables, entonces al colgarlas realmente no se pueden colgar por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema de las fórmulas industriales? Si son de mayor costo cuando comparamos con las fórmulas artesanales. Igual uno de los problemas con las fórmulas artesanales es que hay mayor riesgo de oclusión de la sonda. Importante conocer las diferentes fórmulas completas que nosotros generalmente tenemos. Son las fórmulas poliméricas, las fórmulas oligoméricas y las fórmulas elementales. ¿Cuál es la que más utilizamos? Obviamente las fórmulas poliméricas, sobre todo en los niños de 1 año en adelante, ¿verdad? Que generalmente son proteínas enteras y con bajo contenido de lactosa. Que generalmente están indicadas en pacientes con función gastrointestinal, funcional o mínimamente afectada. Las oligoméricas son las proteínas hidrolizadas, cuando ya comenzamos a utilizar fórmulas parcialmente hidrolizadas o las fórmulas elementales, ¿verdad? Estas son proteínas hidrolizadas y una cantidad variable de MST o triglicéridos. Generalmente está indicada en pacientes con función digestiva algo alterada, ¿verdad? Pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca, por ejemplo. Y por último tenemos las fórmulas elementales que contienen aminoácidos de síntesis. Y estas son probablemente las que menos utilizamos en las unidades de terapia intensiva. Generalmente utilizamos fórmulas poliméricas y fórmulas oligoméricas. Y esta está indicada cuando hay cuadros digestivos que no responden a las fórmulas semialimentales o oligoméricas. Ok, esto es simplemente para demostrar los módulos. Los módulos son nutrientes simples. O sea, aquí vemos proteínas, lípidos y maltodextrina, que viene a ser el módulo para los carbohidratos. Entonces son nutrientes simples que pueden ser combinados para producir una fórmula completa. Y precisamente eso es lo que tradicionalmente en las unidades de terapia intensiva se puede utilizar y que generalmente nosotros utilizamos. Si es un paciente con una restricción hídrica, pero que requiere mayor energía, entonces agregaremos un módulo de maltodextrina tratando de dar 1.5 o en su defecto 2 kilocalorías por cc. O si no podemos darle tanto carbohidrato, entonces utilizaremos MST para tratar de dar el mayor aporte energético, pero sin carbohidratos, precisamente para tratar de disminuir la producción de CO2. O en su defecto, ese paciente que está muy catabólico, entonces tendremos que mejorar el grado de proteína y le daremos un módulo de proteína. Okay. Los requerimientos energéticos del paciente clínico. En un estudio prospectivo en la UCI se observó que los pacientes recibían poca energía, 50% de las veces. Suficiente energía en el 24% solamente y demasiada energía en un 26%. O sea, como ustedes verán, en términos generales, los pacientes terminan no recibiendo, o sea, más o menos 2/3 partes de los pacientes no reciben la forma correcta de energía, sino o menos o más. Entonces, lo ideal realmente es hacer calorimetría indirecta. Sin embargo, menos del 50% de las unidades de terapia intensiva del mundo tienen calorimetría. Por lo tanto,
el uso de la calorimetría indirecta, por lo menos en este país, prácticamente no se está haciendo. Sin embargo, tenemos una opción que es la ecuación de Schofield y la ecuación de la ONU. En lo personal, lo que más nosotros hemos estado utilizando en los últimos años es la ecuación de Schofield, en donde el paciente ingresa, hacemos el cálculo de acuerdo a la ecuación de Schofield, que se define básicamente en el gasto metabólico basal, ¿verdad? Y en función de esa vamos viendo cada día cuántas calorías el paciente va recibiendo, tratando de que aproximadamente entre el quinto y el sexto día el paciente logre la meta de lo que nosotros hemos calculado que el paciente debe de recibir. Ojo, es bien importante, la ecuación de Schofield está basada básicamente, probablemente en la fase aguda. En la medida que el paciente va saliendo de la fase aguda, nosotros podemos ir haciendo los diferentes ajustes nutricionales en el paciente crítico. Así que no es que la cantidad de calorías que calculamos el primer día es la misma caloría que el paciente va a continuar recibiendo las próximas semanas, porque cada paciente es un paciente y va cambiando día a día. Y uno tiene que hacer los reajustes nutricionarios las veces que tiene que realizarse en los días subsiguientes. Ok, los requerimientos energéticos, como les decía, generalmente la medición a través de la calorimetría indirecta, de acuerdo a ASPEN. Sin embargo, ya les digo que más del 50% de las unidades de cuidado intensivo no lo tienen. Entonces, lo que hacemos es el cálculo metabólico basal, pero sin utilizar el factor de estrés. Recuerden que al utilizar el factor de estrés 1.2, 1.5, aumenta la cantidad de requerimientos que le tendríamos que dar, ¿ves? Ni el factor de actividad. Acuérdense que probablemente en esa fase inicial el paciente puede estar sedado, relajado, entonces ni siquiera se está moviendo, entonces su gasto metabólico es muy bajo. Los requerimientos, como les comentaba, cambian durante el curso de la enfermedad. Por lo tanto, debe individualizarse en el paciente. En un estudio, el doctor Chung encontró en 47 UCI que en más del 55% se administraba 50% nada más de los requerimientos energéticos. Y peor aún, los pacientes cardiópatas, los cuales solamente recibían el 27%. Y en la práctica es lo que generalmente vemos. Vemos que el paciente cardiópata, la cantidad de calorías que se le termina dando está muy por debajo de sus requerimientos. Y por eso vemos que ese paciente generalmente se va nutriendo, va mejorando a través de los días. Ok. El primer macronutriente que vamos a mencionar son las proteínas. Probablemente es la que adquiere gran relevancia tomando en consideración que en la primera fase el paciente está tremendamente catabólico y con autofagia, ¿no? Entonces, aquí el efecto catabólico nos lleva precisamente a lo que yo les comentaba, un balance nitrogenado muy negativo, con pérdida de la masa magra. Y por lo tanto, pues los efectos van a ser deleterios. Por lo tanto, la administración incrementada de proteínas, tenemos que tomar en cuenta algo. No va a reversar la degradación proteica, pero sí puede mejorar el balance nitrogenado, porque sí puede ir favoreciendo la síntesis proteica muscular. Pero la degradación sigue. ¿Ve? La administración mínima de proteína recomendada en los estudios, o sea, un paciente crítico, catabólico, no puede recibir menos de 1.5 gramos por kilo por día. Es lo mínimo que los estudios han demostrado que se puede administrar, y eso es para evitar, en teoría, el balance proteico negativo. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en la práctica, generalmente con esa cantidad de proteínas ni siquiera logramos llevar al paciente a un balance, balance neutro. Entonces, la otra cosa es lo que le comentaba, frecuentemente existe una brecha entre lo que nosotros calculamos y lo que se administra. Y las razones todos lo sabemos. Problemas de intolerancia, le vamos a hacer un estudio, entonces lo dejamos en ayuno muchas horas, se acabó la alimentación. Existen una serie de situaciones por las cuales en un momento dado la cantidad que nosotros recomendamos, pues generalmente no es administrada. Este es un estudio que simplemente
nos refuerza lo que hemos estado hablando en cuanto al ingreso de las proteínas, ¿no? Y esto es un estudio que asocia el ingreso de la proteína y la mortalidad a 60 días en pacientes con ventilación mecánica, un estudio realizado por el doctor Meta. El doctor Meta probablemente uno de los médicos que en los últimos años más está estudiando todo lo referente a la nutrición del paciente crítico, ¿no? Entonces, el diseño es un estudio de cohorte prospectivo, multicéntrico, realizado en 59 unidades de cuidados intensivos en 15 países. Y la edad iba entre 1 mes a 18 años. Generalmente los pacientes tenían que estar ventilados por lo menos 48 horas o más. Y se hacía un registro diario y acumulativo de proteína y energía. Y lo que se determinaba era o sea, por ciento de lo prescrito diario durante su estancia, ¿verdad? Y la estancia más o menos en promedio 10 días. Los resultados fueron que de 1.245 pacientes que se le dio nutrición enteral a 985. Y el promedio de calorías que eran prescritas eran aproximadamente 69, más o menos 28 kilocalorías por kilo día. Y de proteína 1.9 más o menos 0.7 gramos por kilo día. Sin embargo, lo que se administraba en calorías era 36 más o menos 35%. Y de proteína un 37 más o menos 38% de lo que se prescribió. O sea, muy por debajo de lo prescrito. Entonces, vemos que con muchísima frecuencia nos quedamos muy por debajo de lo que se calcula. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Que mayor del 60% de los prescritos en proteína se asocia con una disminución de la mortalidad. O sea, si el paciente recibió por lo menos más del 60% de los prescritos en proteína, había una disminución de la mortalidad en el paciente ventilado mecánicamente. Lo que quiere decir que nos tenemos que preocupar no solo en los cálculos, sino cuánto recibe el paciente, ¿verdad? La hoja que nosotros habíamos realizado en la unidad que tenemos, de hecho, en la unidad de terapia intensiva, ahí nosotros íbamos poniendo ponemos cada día cuánto el paciente recibe, ¿verdad? Porque una cosa es lo que calculamos y una cosa es lo que el paciente está recibiendo. Sin embargo, es una hoja que prácticamente en los últimos meses ha quedado en desuso por diferentes motivos. Aquí podemos simplemente ver la gráfica, ¿no? Aquellos que llegaron al 60%, el porcentaje adecuado de proteína del 60% sobrevivieron. Sin embargo, la mortalidad fue un poco mayor en los pacientes que no llegaron al 60%. Aquí se ve más o menos la acumulación de proteínas, el promedio, ¿no? De acuerdo, y de energía, ¿verdad? De acuerdo a los días en la unidad de cuidado intensivo. Ok, los requerimientos proteicos en términos generales del paciente crítico entre la edad de 0 a 2 años, entre 2 a 3 gramos. Y eso no quiere decir que nos tenemos que quedar aquí. En algunas ocasiones tenemos que dar 3.5, incluso en algunos pacientes extremadamente catabólicos ha habido momentos que hay que dar hasta 4 gramos por kilo por día, ¿verdad? Entre la edad de 2 a 13 años, entre 1.5 y 2 kilos. Probablemente entre más pequeños, obviamente estamos entre 2 y 2.5. Y entre los 13 y 18 años, 1.5 gramos por kilo por día. Ok. Los requerimientos de acuerdo a la fase. Por eso yo les decía que es tan importante la fase. O sea, si tú das nutrición enteral, la parte energética de energía se debe iniciar, ¿verdad? Lo antes posible, ¿verdad? Para tratar de lograr lo que es el gasto metabólico basal y gradualmente ir incrementando si el paciente tolera. Y las proteínas en esta fase, 1 a 2 gramos, y en la medida que el paciente va cambiando de fase, pues vamos aumentando la proteína, y ya cuando el paciente está en una fase de recuperación, entonces ya podemos utilizar el factor de actividad o el factor de estrés para tratar entonces de considerar el factor de crecimiento del paciente, porque sabemos que el paciente pediátrico sí está en crecimiento. Ok, nutrición enteral, ¿por qué? O sea, la nutrición enteral favorece el trofismo de la mucosa intestinal, estimula los mecanismos neuroendocrinos, disminuye la posibilidad de translocación intestinal,
hay menos riesgo de complicación, todo esto cuando hacemos la comparación con las nutriciones parentales. No requiere técnica de asepsia complicada y es mucho más económica que la nutrición parenteral. Entonces, nosotros, la selección de las fórmulas generalmente en los infantes, sobre todo en los niños menores de 1 año, podemos utilizar, dependiendo, leche humana, cuyo contenido calórico puede estar entre 18 y 21 calorías por onza, o las leches comerciales que pueden estar también entre 19 y 20 calorías por onza, o leches enriquecidas que sabemos que existen, sobre todo las leches de prematuro, que muchas veces tienen 22 calorías por onza. ¿Ya? Nosotros ajustaremos, pero estas leches comerciales, en un momento dado, nosotros podemos utilizar módulos en esta para tratar de mejorar el aporte calórico o proteico en los pacientes. Las fórmulas pediátricas generalmente son fórmulas que contienen mínimo, estas fórmulas poliméricas contienen entre 1 a 1.5 kilocalorías por cc. En los casos que pudiésemos requerir más calorías, entonces se pueden incluso utilizar algunas fórmulas de adultos que nos pueden dar 2 calorías por onza, ¿verdad? Por cc digo, no por onza. Sobre todo en pacientes con restricción hídrica o requerimientos energéticos incrementados. Okay. Las fórmulas que deben iniciarse y que normalmente nosotros utilizamos son las fórmulas poliméricas, ¿verdad? Pero tenemos también las fórmulas con alta densidad calórica, que le decía 1.5 o 2 kilocalorías por cc, ¿verdad? Para estos pacientes cardiópatas, por ejemplo, o renales, fórmulas basadas en péptidos, que son las semi-elementales, que deben ser consideradas aquellos pacientes que no toleraron las fórmulas poliméricas. Las fórmulas elementales no las menciono porque prácticamente no las utilizamos, y el uso de farmaconutrición, o sea, el uso de glutamina y otros productos, realmente tienen poca evidencia y no están recomendadas en el paciente pediátrico crítico, o sea, lo que hemos llamado inmunonutrición. Eso en los adultos sí se utiliza, pero a nivel pediátrico todavía no hay evidencia para recomendarla. Ok. Algo que es importante cuando estamos nutriendo a los pacientes es las interrupciones de la alimentación. Hay interrupciones que son evitables e interrupciones que son inevitables. Las interrupciones evitables son tiempos prolongados cuando se va a hacer un procedimiento. Lo hacemos con mucha frecuencia. Lo ideal es tener protocolos, entonces no se adhieren a los protocolos. Disfunción del tubo de la alimentación también son algunas interrupciones evitables. Interrupciones no evitables, intolerancia a la alimentación, agravamiento del estado hemodinámico, cardiovascular y respiratorio. El paciente empeora y tenemos que interrumpir la nutrición. Causas de intolerancia a la alimentación, sobre todo las alteraciones gastrointestinales como la diarrea, el vómito, el volumen gástrico residual aumentado. Sin embargo, hoy en día ya todos los estudios han demostrado que no hay que estar haciendo mediciones de residuo gástrico, ¿verdad? Ya eso prácticamente ha pasado a la historia. La constipación, alguna distensión abdominal, dolor abdominal, son algunas de las causas de intolerancia a la alimentación. El uso o no de agentes procinéticos, realmente tanto el Aspen como el ESPEN no lo recomiendan. Los resultados han sido mixtos, tanto en estudios de adultos y pediátricos, por lo tanto, no se utilizan. Sin embargo, yo tengo que reconocer que ocasionalmente utilizamos la domperidona en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo o tienen antecedentes de reflujo, entonces hemos utilizado la domperidona. Ok, ¿cómo administrar la fórmula? Los estudios no han demostrado si es que la gástrica sea mejor que la transduodenal o transpilórica o que esta sea mejor. Se puede utilizar cualquiera de las dos. De hecho, la gástrica pues tiene la ventaja que es muy fácil la administración de la sonda al estómago e iniciar rápidamente la administración de la fórmula. Algunos autores dicen que el uso de la transpilórica se debe utilizar si el paciente no se le puede dar un respaldo de 30 grados, si el paciente tiene algún riesgo de broncoaspirar, y que igual se puede, lo que sí se ha visto según algunos autores es que se logra alcanzar las metas más rápidamente cuando utiliza la sonda transpilórica que cuando utiliza la transduodenal. El uso
de la fórmula de forma continua intermitente, también tanto el ASPEN como el ASPEN como el ESPEN consideran que puedes utilizar continua o intermitente. O sea, nosotros en la unidad de terapia intensiva generalmente utilizamos continuo. En las continuas podemos iniciar entre 0.5 a 12 cc por kilo por hora. Generalmente iniciamos a 12 cc por kilo por hora y vamos aumentando cada 3 a 4 horas. Con la intermitente, pues se hacen los cálculos en función de cada cuánto hora vamos a administrar, y generalmente la administración del bolo puede ser en 15 minutos o dependiendo hasta 2 horas. Ok. ¿Cuáles son las conclusiones en cuanto a esta conferencia? Tanto las guías de ASPEN como de ESPEN nos permiten de una forma muy didáctica seguir los lineamientos durante la alimentación de un paciente pediátrico grave. Es importante intentar lograr las metas de soporte nutricional para disminuir la morbilidad y mortalidad en nuestros pacientes. La evaluación nutricional continua sigue siendo menospreciada en el momento de la admisión del paciente a UTI, y mucho menos se le da la importancia de realizar reevaluaciones nutricionales durante su estancia en UTI. La fase aguda probablemente es la fase más importante, ¿verdad?, que se debe conocer para iniciar el soporte nutricional, por lo que los cambios que se producen nos permitirán hacer los ajustes nutricionales. El manejo de los macronutrientes de acuerdo al momento de la enfermedad crítica son claves para la recuperación nutricional. Algunas de las bibliografías que tomamos en cuenta. No sé si hay alguna pregunta o algún tipo de comentario. Sí, para los que quieran hacer algún comentario o pregunta, pueden ya sea anotar sus preguntas en los comentarios o bien encender su micrófono para escucharlos. Doctor, una consulta con respecto a el seguimiento de los pacientes que tenemos en el área de unidad de intensivos y que les hemos iniciado alimentación enteral. Para saber que lo que le estamos brindando realmente es lo que necesitan, ¿cuáles serían los datos clínicos que nos harían ver si requiere algún aporte adicional? Usted mencionó sobre la albúmina en cuanto a examen de laboratorio, supongo que también el peso sería importante, pero ¿qué otros datos nos podrían ayudar de que el paciente requiera un poquito más? Bueno, definitivamente que lo que tradicionalmente nos estamos basando es en la evolución del paciente. Si nosotros vemos, por ejemplo, normalmente en la fase aguda nosotros vemos que el paciente generalmente está hiperglicémico, sabemos que está en esa fase porque está hiperglicémico, hay resistencia a la insulina, vemos que el paciente no le puede dar mucho aporte nutricional porque el paciente se le subiría la glicemia, y eso traería como consecuencia aumento de la producción de CO2 y mayores complicaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos siguiendo como quien dice las fases. En la medida que el paciente va mejorando, tú le vas aumentando el aporte. O sea, tú vas viendo al paciente su estabilidad hemodinámica y vas aumentándole el aporte, ¿verdad? Generalmente tú sabes que tu meta probablemente son 100 kilocalorías por kilo, pero que inicialmente probablemente estés en 40, 50, 60 kilocalorías por kilo, ¿verdad? Igual tú inicialmente sabes que está en 1.5 gramos por kilo. En la medida que pasan los días, que el paciente está mejor, está orinando, el nivel de urea está bien, entonces tú comienzas a aportarle mayor carbohidrato, proteína. Obviamente, si el paciente no te tolera la proteína, tú enseguida comienzas a ver que el nitrógeno urea se comienza a elevar. Entonces son indicadores que tú vas viendo, pero la estabilidad hemodinámica por una parte y la tolerancia del paciente por otra, y la parte metabólica que se estabiliza, todo eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir incrementando. De hecho, generalmente uno va incrementando cada 4 horas. A veces tienes que aguantarte porque al incrementarle ves que el paciente comienza a tener tendencia a la hiperglicemia, o por otra parte le aumentaste las proteínas y ves que el paciente, la urea comienza a subir, entonces sabes que
todavía el paciente está en una fase que no te puede tolerar el reto ese que le estás dando. Entonces, son detalles que tú tienes, por eso tú tienes que estar evaluando prácticamente a diario, ¿no? O cada 2 días la evolución del paciente, el PCR. Igual el PCR inicialmente, acuérdate que es una proteína de fase aguda, que se eleva mucho inicialmente. Entonces vemos que el PCR comienza a disminuir. Acuérdense que todo eso está relacionado con el proceso de inflamación en la primera fase. Y cuando comienza a bajar, ya tú sabes que el paciente está en otra fase, ya está requiriendo probablemente menos soporte y el paciente comienza a tolerar mayor calorías. Inicialmente tú sabes que tu aporte calórico está muy por debajo porque estás midiendo el gasto metabólico basal. En la medida en que el paciente mejora, acuérdate que ya se comienzan a agregar el factor de actividad, el factor de estrés, ¿verdad? Y ya tú sabes que en términos generales, por lo menos el paciente debe recibir unas 100 kilocalorías por kilo día y por lo menos 2 a 3 gramos por kilo, dependiendo obviamente de la edad, ¿no? Pero, es la misma evolución hemodinámica en términos generales del paciente, es que tú puedes en un momento dado darle seguimiento e ir aumentando la vida entera. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, gracias, doctor. Por acá también tenemos en el chat, ¿en qué momento se realizaría el balance nitrogenado y en qué paciente se realizaría? Bueno, realmente el balance nitrogenado se hace después de una semana el paciente está alimentándose, no antes. Bueno, no tiene ningún sentido. Sobre todo sabemos que en la primera fase el paciente está extremadamente catabólico. Entonces y no le estás administrando probablemente la cantidad de proteína adecuada. Pero a la semana uno debe hacer el primer balance nitrogenado. Que no lo estamos haciendo, eso sí es cierto, pero que se debe hacer también es cierto. Yo creo que una forma muy, muy sencilla, ¿verdad? Es simplemente una recolección de orina a 24 horas y hacer los cálculos de cuánto de proteína le estás dando, ¿verdad? Eso lo convierte en nitrógeno, cuánto expulsó el paciente, es simplemente matemático, una resta y eso te da cuántos gramos de nitrógeno el paciente, si está positivo o está negativo. Así que el balance nitrogenado sería el más correcto y generalmente se debe hacer a la semana, no antes. Y cuando nosotros lo hacíamos semanales. O sea, una semana, dejamos pasar otra semana y lo hacíamos. Gracias, doctor. No sé si hay algún otro comentario. Doctor Lazo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, doctor? Hola. Con respecto a la fase aguda, si el paciente inicialmente van pasando esos 3, 4, 5 días la fase aguda y no se logra alcanzar las kilocalorías pertinentes ni subir el tema de los gramos de proteína por kilo, ¿se empieza a complementar después del 5.º día ya con alguna NTP o qué se empieza a hacer? Porque hay pacientes que no manejan hacia adelante, hacia atrás y el tema de lo toleran un día, al día siguiente tienes que regresar. O sea, ¿qué hacer con ese paciente difícil manejo en cuanto a la parte progresiva de la nutrición? Bueno, es cierto, o sea, hay de paciente a paciente. Obviamente habrán pacientes que por su patología de fondo pueden ser un paciente quirúrgico, por ejemplo, o que no sea quirúrgico, pero que no esté tolerando la vía enteral. La recomendación hoy en día es no iniciar la nutrición parenteral antes de la primera semana, porque los estudios han demostrado que iniciar la nutrición parenteral antes de la primera semana generalmente aumenta la mortalidad. Entonces, hoy en día la recomendación es esa, o sea, tú no inicias nutrición parenteral antes de más o menos 5 o 7 días. Y si la inicias, realmente lo que le das no es un soporte realmente nutricional como tal, sino un soporte metabólico. ¿A qué me refiero a un soporte metabólico? Prácticamente muy pocas calorías y lo que más tú le estás dando es proteína, tratando de mantener una relación nitrógeno, calorías no proteicas entre 1 a 80, 1 a 100. O sea, por 1 gramo de nitrógeno se requiere 80 a 100 kilocalorías para poder ser incorporado el nitrógeno, ¿no? Entonces, más o menos puedes hacer eso normalmente
En el tercer día, si el paciente ya está estable, pero no está tolerando, tú puedes darle un soporte metabólico. Pero ya una nutrición parenteral per se como tal, hoy en día los estudios, todos los estudios, incluso tanto el ASPEN como el ESPEN, no recomiendan antes de la semana, de los 5 o 6 días, iniciar nutrición parenteral como se hacía antes. Porque igual hay problemas con la lipoproteína lipasa, entonces, ¿qué pasa? El paciente le da grasa y comienza a hacer hipertrigliceridemia, entonces es peor el remedio que la enfermedad, aumenta más la mortalidad. Entonces, hoy en día no se recomienda iniciar tan tempranamente la nutrición parenteral como hace años nosotros hacíamos. Las primeras 24 ya le estábamos poniendo nutrición parenteral, ya no, ahora ya no se recomienda. Gracias. Ok, por acá tenemos otra consulta, doctor. Bien. Para reforzar, bueno, el doctor Kekla está haciendo un comentario para reforzar hasta qué pH se puede mantener la NTP en un paciente grave, o de otra manera, la pregunta por debajo de qué pH se suspende. No te entendí la pregunta. Voy de nuevo, doctor. ¿Hasta qué pH se puede mantener la nutrición parenteral en un paciente grave? O de otra manera, la pregunta por debajo de qué pH se suspende. Ya. Creo que bueno, es que lo que pasa es que si el paciente tiene acidosis, ¿verdad? Sobre todo acidosis metabólica, a expensas de ácido láctico, generalmente ese es un paciente que tú tienes que suspender la nutrición parenteral. O sea, los pacientes, sobre todo con acidosis láctica y acidosis metabólica, normal, no me atrevería a decir un pH, pero sí, o sea, obviamente tendría que ser un pH quizás por debajo de 7.30, ¿verdad? Pero el paciente con acidosis, en teoría, sobre todo acidosis metabólica, tú debes suspender la nutrición, porque realmente, de hecho, un paciente en shock no debe recibir nutrición parenteral. ¿Ve? Tú debes precisamente tratar de estabilizarlo antes de iniciar. O sea, un paciente que tiene ácido láctico en 15, o sea, ¿para qué le das nutrición parenteral? Eso no tiene ningún sentido. ¿Ve? Porque igual, acuérdate que los lípidos también favorecen en un momento dado la acidosis metabólica. Entonces, al final no vas a saber, y sabiendo que hay una disminución en la lipoproteína lipasa, entonces no sabes si es por los lípidos, si es por la sepsis. Entonces, normalmente los pacientes con acidosis, en teoría, no debiera. Si es acidosis respiratoria, bueno, puede hacer las consideraciones a sabiendas de que ya que sabemos que el cociente respiratorio de los carbohidratos es 1, lo más que puede hacer es el día siguiente disminuir el aporte de los carbohidratos, ¿no? Si consideras que la cantidad que le está dando el paciente no la está manejando bien, entonces el día siguiente lo que uno hace es bajar los carbohidratos tratando de que haya una menor producción de CO2 y tratando de mantener la cantidad de nitrógeno, ¿verdad? Que haya suficiente calorías, o sea, entre 80, 100 kilocalorías para poder incorporar el nitrógeno, porque si no, no tiene ningún sentido tampoco. Si normalmente le damos proteína, pero entonces no le damos suficientes calorías, damos, por decir algo, una relación de 1 a 60, eso no tiene sentido, porque entonces no se incorpora el nitrógeno. Entonces, si no se incorpora el nitrógeno, no le está dando nada, estás perdiendo tu tiempo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que en esa fase tú mantengas tus relaciones entre 1,80, 1 a 100. Ya cuando el paciente va mejorando, entonces nosotros hacemos relaciones de 1 a 120, 1 a 140, 1 a 150, porque ya el paciente está tolerando mayor calorías, ¿no? Y mayor proteína. Entonces ya vamos aumentando, pero me estoy refiriendo sobre todo a la nutrición parenteral, ¿no? Y vamos viendo que se mantenga esta relación entre el nitrógeno y las calorías no proteicas. Pero sí, o sea, realmente el shock, por lo menos el shock es una contraindicación. La acidosis metabólica per se también debe suspenderla. Son de las pocas indicaciones de suspender la nutrición. Realmente las nutriciones parenterales en teoría no se deben de suspender. No se debe, aunque esta charla no es de nutrición parenteral, la nutrición parenteral no se baja. O sea, si tengo un voto de 50, es 50.
no puedo decidir bajarlo a 30 ni a 40, porque entonces estoy alterando todos los aportes de los macronutrientes, de los elementos traza, entonces eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Gracias, doctor. No sé si tendremos más comentarios o preguntas. Creo que por ahí alguien levantó la mano. Bueno, por cierto, hoy nos mantuvimos en la hora, un poquito antes de la hora logré terminar. Sí, doctor, y se le agradece. No bueno, quería pasarme mucho. De esta manera, pues la verdad que le damos muchas gracias, primero que todo, pues a todos los que han podido conectarse a esta hora. A ver, creo que tenemos algo aquí antes de cerrar. Bien, doctor. El doctor Sención hace un comentario. Recuerdo una perla que siempre dice, si el tracto gastrointestinal está íntegro, hay que usarlo. Hay que utilizarlo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, como decía, pues muchas gracias a todos los que han podido conectarse, tanto médicos internos, residentes, médicos funcionarios pediatras y subespecialistas que también han podido participar con nosotros en esta charla virtual del ESBOL. Y pues obviamente no terminar sin darle las gracias al doctor Ochoa por sacar su tiempo para esta docencia virtual, que ha sido muy enriquecedora, sobre todo para los residentes, a quienes le hemos sacado más provecho, ¿no? Ok, gracias. Ok, gracias a todos, que pasen muy buenas noches. Ok, bye.